Voluntad de Dios hoy. ¿Qué es la voluntad de Dios? Por eso el título es que tu voluntad sea nuestra voluntad. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, quiero decir que hay voluntad perfecta de Dios. La voluntad santa de Dios, perfecta y buena, pero hay la voluntad permisiva de Dios también. ¿Qué es la diferencia entre una y otra? La voluntad perfecta de Dios es el deseo perfecto de Dios basado en su amor para con nosotros. Y la voluntad permisiva de Dios es la facultad que Dios nos da a nosotros de obedecerle o desobedecerle. Lo que también nosotros pudiéramos interpretar como el libre albedrío que Dios nos dio a nosotros. Esa es la voluntad permisiva, algo que Dios permite que pase, pero que no necesariamente es la voluntad de Dios perfecta, sino más bien es algo alternativo a la voluntad perfecta de Dios. Gloria a Jesús. Ahora voy a explicar ¿por qué es importante que haya una voluntad perfecta y una voluntad permisiva de Dios? Gloria a Jesús. ¿Por qué es importante? Porque la voluntad perfecta de Dios nos habla de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su buena voluntad para con nosotros. Amén. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Nos habla de su perfección, de lo ideal en su mente, en la mente de Dios, lo que debería ser y lo que Él anhela para nosotros como sus hijos. Esa es la voluntad perfecta. Ahora, esa voluntad perfecta requiere nuestra obediencia. ¿Me explico? Para que Dios cumpla en nosotros su voluntad, requiere que nosotros nos dispongamos a obedecer. Pero puede ser, hermanos, que alguno no desee obedecer a Dios. Entonces nuestra obediencia a Dios se convierte en servicio, en sometimiento voluntario. ¿Ven? Por eso es servicio, porque nosotros podemos no hacerlo si así lo decidiéramos. Ahora, cuando nosotros decidimos no hacerlo, esa no es la voluntad perfecta de Dios, sino que esa es la alternativa que nosotros tomamos, es decir, de no someternos y hacer nuestra propia voluntad o hacer lo que nosotros queremos. ¿Me estoy dando a entender? Pero si nosotros escogemos hacer la voluntad perfecta de Dios, entonces escogemos la obediencia. ¿Y por qué digo la escogemos? Porque en nosotros está el obedecer o el no obedecer. Pero en la obediencia mostramos, o a través de la obediencia mostramos que hemos escogido la voluntad perfecta de Dios y no la voluntad permisiva, no la voluntad opcional, ¿verdad?, de desobedecer a Dios. Ahora, cuando nosotros tomamos la ruta
de obedecer a Dios, de ir por la voluntad perfecta de Dios, tiene resultados hermosos. Tiene el permanecer con Dios, el terminar con Dios para siempre y permanecer con Dios para siempre. Tiene la bendición de estar con Él toda nuestra vida eterna, de seguirle y estar con Él y estar en un estado de perfección. Porque una vez que pase el tiempo, porque ahorita cuando nosotros tenemos esa facultad de entrar en la voluntad perfecta de Dios o tomar la opción de no obedecerle a Dios, es mientras estamos en esta vida. Una vez que pasa este factor tiempo, ya habrá pasado el momento que nosotros podemos escoger lo que hacemos con nuestra vida. Porque una vez que morimos, o una vez que el Señor viene por nosotros, esa opción se cierra. Entramos a la perfección, entramos a la voluntad perfecta de Dios. Todos los que entramos en esa voluntad perfecta de Dios, y santa y pura, ya entramos y ya no va a haber oportunidad de corrompernos, porque vamos a entrar a un estado de perfección. ¿Me explico? Así que lo decisivo está mientras estamos en esta vida, mientras estamos habitando en este factor de tiempo físico. ¿Me explico? De nuestra vida física. Una vez que pasamos de nuestra vida física, si no decidimos obedecer a Dios, vamos a suponer, hermano, vamos a suponer que alguien muere en desobediencia. ¿Dónde ustedes creen que esa persona quedó? ¿En la voluntad permisiva de Dios o en la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es lo que él escogió cuando murió en desobediencia? Hermana Drusila, si una persona, ¿escuchó la pregunta? ¿No? Ok, si una persona muere sin someterse a Dios, sin escoger la obediencia y muere, ¿en qué voluntad quedó esa persona? Vamos a decir, encapsulada. ¿En la voluntad permisiva de Dios o en la voluntad perfecta? En la voluntad permisiva. Pero también esa persona queda ya destinada a estar excluida de Dios. Pero si una persona, a ver, hermana Estela, si una persona muere, pero antes de morir se sometió a Cristo, ¿en qué voluntad quedó? ¿En la voluntad permisiva o en la voluntad perfecta de Dios? No, en la voluntad perfecta. Porque esa era la voluntad perfecta de Dios, que creyera. Y esa persona oyó el mensaje, lo creyó y se sometió. Entonces entró en la voluntad perfecta de Dios y murió físicamente, pero quedó encapsulada, quedó encerrada en esa voluntad perfecta para siempre. ¿Me explico? De ahí en adelante ya no va a haber opción, porque el tiempo de la prueba ya pasó mientras estaba en la vida física. Así que el momento decisivo es mientras que estamos en esta vida física. Ahora, por eso, habiendo entendido este concepto, ustedes van a entender el por qué Dios dejó que Adán y Eva le desobedecieran. Porque muchas personas dicen, bueno, si Dios es Dios y Dios sabía que ellos iban a desobedecer, ¿por qué los creó? Bueno, los creó porque los amó, porque Dios deseaba que ellos fueran felices y que ellos vivieran para siempre en el huerto del Edén. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero ellos escogieron otra cosa, la alternativa. Se fueron por la voluntad
permisiva de Dios. ¿Y qué pasó? Murieron, ya sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ver la escritura. Gloria a Jesús, aleluya. Recuerden la base donde salimos, lo que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que la voluntad de Dios es que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, así esté en la tierra. Y quiero decirles, hermanos, que el resultado final de la voluntad de Dios es nuestra santificación. El resultado final de la voluntad perfecta de Dios es que usted y yo seamos santificados en Cristo. Esa es la voluntad perfecta, el resultado perfecto de lo que Dios desea para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. ¿Va de Cristo? Hasta ahora les hago una pregunta. Aparte de aquí, lo que hemos estudiado aquí, ¿habían escuchado esta enseñanza? Son temas difíciles, pero con la ayuda de Dios lo vamos a desarrollar y ustedes y yo lo vamos a entender muy bien por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Miren, cada predicador Dios le da una gracia para tratar ciertos temas de la gracia de Dios. Y Dios me ha concedido y me está concediendo a mí desarrollar estos temas para que ustedes los entiendan bien. Gloria al Señor. Y yo también los entienda bien. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Génesis 3, del verso 1 al 11, por favor, vayan conmigo. La caída del hombre de la gracia de Dios. Salud. Dice en el nombre del Señor, 3:1, dice: pero la serpiente era astuta. Oye, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le lleva una pregunta mentirosa y astuta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Falsa promesa. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé, no comieses? Hasta ahí paramos.
la lectura. Gloria a Jesús. Quiero que ustedes vean, hermanos, que Dios plantó el huerto después de formar al hombre y puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, Dios le hizo una ayuda al hombre. Y a esta ayuda que Dios le hizo a él la enseñó. Y no sabemos qué sucedió, si ella no aprendió bien o él no le enseñó bien. No podemos saber eso. Lo cierto es que sí sabemos que ella respondió mal a la pregunta de la serpiente. Ella respondió mal porque la serpiente le hace la pregunta que dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira, una pregunta falsa le hizo. Y la mujer respondió. Y yo digo que es tan malo hablar con el diablo, pero es más malo hablar con el diablo cuando no conocemos las Sagradas Escrituras. Porque nos va a engañar. Porque él es falso en toda su forma de ser. Y cuando habla con la mujer, le habló mentira. Le hizo una pregunta falsa y la mujer contestó a esa pregunta falsa y dio una información incorrecta a la mujer. Vean lo que dice la Biblia. Gloria a Jesús. Vean conmigo. Pues en el verso 15 del capítulo 2, ahí está la instrucción del 15 al 17. Ahí está lo que Dios hizo con Adán y lo que le dijo. El verso 15, 2:15, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Vean lo que Dios le dijo. Dios planta el huerto hacia el hombre y lo pone en el huerto. Y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia. Jesús le dijo a él de qué era el árbol. De la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Gloria a Jesús. A ver, ¿qué contestó ella? Vean el verso 3:3. Dice, ella dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. No, aquí no dice del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparentemente ella no sabía que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se fijan? En los versículos anteriores miramos que Dios le dijo: pero mas no del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no. La mujer dijo: el árbol que está en medio del huerto. Parece que ella no sabía que ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios: no comerás. Y ella, ¿qué dice? No comerás de él ni le tocaréis. Cosa que Dios no dijo. Dios no dijo que ellos no podían tocarlo. Claro que podían tocarlo, no podían comerlo. Y era el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Cuando la serpiente, que es el diablo, se da cuenta que ella no sabe, entonces empieza a enseñarle. Fíjense lo que hace el diablo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La primera promesa falsa. Dios le dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Satanás? No moriréis. Entonces le dio una esperanza, una promesa que no podía cumplir el diablo, y que él sabía que sí iba a morir. Entonces le estaba engañando. Le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios, gloria a Jesús, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Aquí le promete que sus ojos serán abiertos. Y seréis como Dios. Otra promesa falsa, que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, pero no es eso lo que Dios les había dicho ya. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no podéis comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero cuando ella escucha todo eso y lo cree, entonces cambia algo en lo que ella está viendo. Gloria a Jesús. Y dice el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ven cómo cambió su percepción de ella? Antes ella pensaba que era malo para comer, aunque no necesariamente sabía por qué. Así parece. Ahora lo vio bueno para comer. Y que era agradable, a los ojos. Lo vio agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ella deseó ahora tomarlo para alcanzar la sabiduría. Dice: y tomó de su fruto y comió. Y luego dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gloria al Señor. Si ustedes se fijan en este texto, no sugiere la Biblia que ella lo tuvo que convencer. Parece que ella comió y lo dio a él, y él no preguntó, no dijo nada, y solamente lo comió. Pero cuando vemos lo que Dios le dice al hombre, Dios reprende al hombre y le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Ven? Quiere decir que ella lo convenció de desobedecerle a Dios y que comiera también. Entonces él no estaba ignorante, y no es nomás de que ella comió, dijo: está rico, está sabroso, mira, come. Y él ingenuamente agarra y come. No, él fue convencido de que también comiera. No fue nada más así que él comió, ¿verdad? No, él se convenció que estaba bien ir en contra de lo que Dios les había mandado. Usted puede decir: ¿fue inocente? No, no fue inocente. Ellos ya sabían, y Dios le había dicho al hombre: si comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la mujer convence a su marido de comerlo, y él dice: dámelo. Y agarra, toma y come así como ella.
Miren, él podía detener el pecado. Él podía detener esa transición al decirle a la mujer: no vamos a comer esto, no vamos a consumar este pecado del cual Dios nos dijo no hagas. Pero él se convenció, y lo que Dios dice, eso es lo que es, porque Dios le dice más adelante, dice en el verso 17 al 19, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Oigan lo que dice: obedeciste, es decir, te sometiste tú a ella. Tú eras la cabeza, y ahora tú te hiciste sometido a ella. Aceptaste la orden de ella que te dio de comer, y tú lo hiciste así. Fue voluntariamente. Dice: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo. Aquí dice te mandé. Yo te había dado órdenes. Yo te había dado una orden. Tú no quisiste la mía y decidiste por la otra orden. Te mandé diciendo: no comerás de él. Dice el Señor: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la sentencia para él, gloria al Señor, que ciertamente iba a morir y ahora iban a tener sufrimiento. Gloria al Señor, aleluya.